vino para darnos vida. Ese es el tema de ahora. Vino para darnos vida. Eso es lo que vamos a ver ahora. Pero ¿qué tipo de vida? Porque muchos toman este versículo para hablar de que Cristo vino a darnos bienestar, a hacernos sentir bien, a darnos una casa grande, a que prosperemos en esta tierra, pero es mucho más amplio. Eso la Biblia dice que eso nosotros lo vamos a recibir como añadidura. Y mucha gente se ha desviado ante la ambición de ser y tener. Toman la palabra de Dios para querer recibir cosas materiales. Y Dios nos manda, nos ordena, nos dice que le tenemos que amar, que en este mundo tendremos, ¿qué dijo el Señor? Aflicción, pero que debíamos confiar, porque Él ha vencido al mundo, ¿verdad? Ahora vamos a ver eso. Él vino para darnos vida. Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer la palabra. ¿Me ayudas un poquito con esto, con el micrófono, por favor? Juan capítulo 10, versículo 10 nada más. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Vamos a repetir eso. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, repita esas tres palabras, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos agradecerte, Padre, la vida que nos das, tu palabra, Señor. Te suplicamos que nos permitas, Dios, aprender un poquito más de ella, Señor. A buscarte a ti en la palabra, Señor. A recibir de ti tu voluntad, Padre. Y a tener el corazón para ponerlo en práctica, Señor. Sabemos que toda la bendición viene para nosotros en la medida que nosotros nos preparemos para ella. Pero esta vida que tú ofreces acá, Señor, es algo totalmente diferente, algo que el hombre no conocía, algo nuevo para nosotros. Ten misericordia, Padre, y permítenos, Dios, aprender un poquito más. Oro por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Dios, por la vida de las hermanas que nos dieron esos dos hermosos testimonios, Señor. Pero ahora, Padre, te imploramos en el nombre de Jesucristo, háblanos al corazón. Enséñanos en esta noche y que podamos crecer un poquito más y que podamos saber qué es lo que buscamos en ti, Señor. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Déjenme el texto en la pantalla, por favor. Amados, lo que decía hace un momento es que en razón de la vida que el texto nos ofrece acá, es que se ha tergiversado el significado del ofrecimiento del Señor. Y entonces vemos nosotros predicaciones como el Evangelio de la Prosperidad, donde usted no busca al Señor para salvación, sino que para que el Señor me dé. Y es un problema cuando nosotros venimos a la iglesia para que Dios me dé, porque a veces Dios nos ha permitido que pasemos un valle de sombra, valle de lágrimas. ¿Quiénes alguna vez en nuestra vida hemos pasado valle de lágrimas? Yo las he pasado, amados. Oscuro, oscuro. Y si yo vengo a la iglesia para que Dios me dé, y Dios ha dicho que tengo que atravesar ese valle de lágrimas y no recibo lo que yo estoy pidiendo, me voy a ir decepcionado. Y no porque Dios me decepcione, sino que porque yo he estado engañado buscando lo que Dios no me ha ofrecido. Lo mismo que el mundo ofrece allá afuera, venimos a buscar aquí en la iglesia. Pero amados hermanos, nosotros tenemos que comprender que Dios ha venido a darnos vida a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. La Biblia dice que cuando nosotros vinimos al Señor, Él nos dio vida. Vida en contraposición a lo que había en nosotros. Algunos tenían una buena posición económica, algunos tenían salud, algunos estaban enfermos, pero
todos los que venimos al Señor teníamos un común denominador. Estábamos ¿cómo? Muertos en delitos y pecados. Entonces, la vida que el Señor ofrece, la vida que ha venido a dar es diferente, es contraria a la muerte espiritual en la que estábamos, sino que es una vida espiritual. Amados hermanos, mire, Dios es un ser espiritual. Es el creador de todo el universo y Él ha venido, y Cristo vino para romper esa separación que había entre Dios y el hombre, el cual se había creado, lo sabe usted, por el pecado. Y entonces, el pecado no me separa de las cosas materiales. Ponga atención a esto. Porque yo puedo andar en pecado y puedo tener dinero, ¿sí o no? Puedo andar en pecado y los negocios me salen bien. Puedo andar en adulterio y tener el mejor carro, la mejor casa. Pero el que yo tenga esas cosas materiales no indica, no es un indicativo de mi relación con Dios. Las cosas materiales, las mejores cosas materiales no necesariamente están en el pueblo de Dios. Fíjense, y para que vayamos comprendiendo esto, lo primero que dice ahí, que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pues viene, amados hermanos, para quitarnos el mensaje del Evangelio, para quitarnos la llave que nos permite abrir el camino hacia Dios y nos lo tergiversa por las cuestiones materiales. Cuando usted se recuerda de la parábola del sembrador, que la semilla se sembró y cayó en diferentes tipos de terreno, de tierra. Y la semilla en uno no germinó porque estaba completamente duro, o sea, aquellos que escuchan la palabra y no pasa nada. Luego otros escuchan la palabra y se entusiasman, pero los problemas de la vida, los problemas, las presiones, les hizo hacer a un lado el Evangelio, porque no estaban listos, no tenían un corazón dispuesto para todo lo que se tenía que atravesar en un mundo, oiga bien, en un mundo caído, en un mundo que es contrario al Evangelio. Amados hermanos, aunque parezca que ahora es cool ser creyente, el mundo no ama al creyente, el mundo no ama a Cristo. Oiga bien, aunque lo vea usted con camisas que dicen que Jesus loves you o lo que sea, el mundo no ama a Cristo. Porque para amar a Cristo, tiene usted que reconocer a Dios como creador. Y si reconoce a Dios como creador, tiene que reconocerlo también como juez. Alguien a quien yo tengo que darle cuentas de lo que yo hago. Y eso es lo que el hombre se evita darle cuentas. Quiere su vida libre por completo. Entonces Satanás vino no necesariamente a enfermarnos, no necesariamente a robarnos cosas materiales, sino que a quitarnos la semilla del Evangelio para que usted y yo no podamos llegar a Dios. Sin embargo, amados hermanos, contra el trabajo del Evangelio de Satanás, dice la Biblia que Jesucristo apareció para deshacer las obras de Satanás. Entonces vea, en contraposición de lo que Satanás está haciendo, que la Biblia le llama el ladrón, dice el Señor: yo he venido para que tengan vida. ¿Para que tengan qué? Vida. ¿Y la tengan de qué manera? Ahora, el problema es, amados hermanos, que la Biblia no se escribió en español. Tampoco se escribió en inglés. Eso originalmente se escribió en griego. Y entonces se ha hecho las traducciones para que nosotros podamos comprender lo mejor posible que ahí está. Pero el Nuevo Testamento tiene 3 palabras, oiga bien, 3 palabras que significan vida. Estas 3 palabras, y me gustaría que usted pudiese poner atención, porque sí habla, el Nuevo Testamento habla de la vida que nosotros vivimos, el Nuevo Testamento habla de la vida psicológica que nosotros tenemos, pero también el Nuevo Testamento habla de la vida que no es creada. Es una vida que ella misma le llama eterna. Las 3 palabras son, primero, bios. Y es la vida que nosotros tenemos, ¿verdad? Y fíjense que de esa palabra viene la palabra biología. Y se recuerdan lo que acabamos de hablar de la parábola del sembrador,
que cuando el Señor dice que cuando vienen los afanes de esta vida, está hablando de lo que nosotros vivimos, lo que tenemos al entorno y los problemas que llegan a nosotros, ¿verdad? Abandonan su fe. Entonces, a esa vida, la vida biológica, la vida con la que nacimos, ese es uno, bio. La segunda es suje, y esta significa la libertad o el pensamiento, la psiquis nuestra. ¿Se recuerda que el Señor dice que quien quiera guardar su vida la perderá? No se refiere a la vida física, se refiere a la libertad emocional. Mucha gente se acerca a la iglesia y dice, no, fíjense, a mí me gusta la iglesia, pero yo no quiero compromisos. Si me permite llegar sin que me estén molestando, que quiere servir o algo, yo llego, ¿verdad? Porque quiere su propia libertad, aparentemente una libertad, no quiere sentirse presionado. Entonces dice que quien quiere vivir así, sin la presión de ser hijo de Dios, sin las responsabilidades que tiene un hijo de Dios, pues dice que en lugar de ganar su vida, usted la va a perder. Y al final de cuentas, la libertad psicológica o mental que usted quiere tener, la va a perder por completo. Y la tercera, amados hermanos, la tercera palabra que significa vida, es la que el Señor dice que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Esa es la vida eterna, la vida que no es creada, la vida que en nosotros comienza y no termina, pero en Dios no tiene principio y no tiene fin. De esa vida es la que Dios nos quiere dar. Es la que el Señor Jesucristo ha venido a ofrecer, que se contrapone a la muerte espiritual que nosotros teníamos cuando vinimos a Cristo. Perdóneme, yo quisiera decir, hermano, mire, venga, y Dios le va a bendecir, pongan la ofrenda y Dios le... Amados, no. Perdóneme, pero no es así. Dios siempre bendice al dador alegre, amén. Pero Dios tiene planes específicos para cada uno de nosotros. Y desgraciadamente el ser humano, si no es puesta a prueba su fe, no crece espiritualmente. Usted en bendición no crece. Usted en aflicción crece. Y por eso es que el apóstol Pedro dice que no se sorprendan en el fuego de pruebas que viene a nuestra vida. ¿Se recuerda aquel corito que dice, manda fuego, santifícame, Señor? Algunos lo comparan con la unción. No, el fuego siempre en la Biblia son pruebas. ¿Son qué? Pruebas. Y nosotros no tenemos que hacerle mala cara a las pruebas, aunque a nadie le gusta estar en medio de pruebas, porque las pruebas enriquecen nuestra vida. Amados hermanos, ¿cuántos hemos enfrentado un examen? ¿Cuántos? Y cuando aprobamos el examen, ¿cómo nos sentimos? Venimos contentos, ¿verdad? Cuando nos dan la nota que es aprobado. Y entonces usted viene muy contento, le costó un montón, tuvo que desvelarse, no fue a la playa, no fue a no sé dónde, tuvo que inclusive entregar tiempos de horas para poder estudiar. Pero cuando le dan que usted ha aprobado valga la redundancia, su prueba, usted está contento. Cuando usted, amados hermanos, enfrenta las dificultades que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, y usted en la fe, no apartándose de la fe, sino que en la fe usted enfrenta las pruebas y usted sobrevive a las pruebas y usted resiste a las pruebas y usted, como dice la Escritura, se mantiene firme, usted tiene una fe que ha sido ¿qué? Probada, una fe que ha sido probada. ¿Y qué mejor es? Imagínense cuando usted compra algo de oro. Mire, yo no sirvo para comprar oro. Yo nunca he comprado oro. Yo me la he tenido que llevar a ella para comprar algo de oro. Inclusive para comprárselo a ella me la he tenido que llevar para que no me enganchen. Porque ya he comprado cosas que solo le cae limón y desaparece lo dorado. Pero qué bonito es cuando usted compra algo y realmente le dicen, no, sí es verdadero. Es un buen oro. ¿Cómo se siente usted? Pues cuando usted enfrenta las pruebas, cuando usted enfrenta las dificultades, usted tiene que sentirse feliz. ¿Por qué? Porque tiene una fe que enfrentó la prueba y salió aprobada. Aprobada. Y entonces nosotros podemos estar seguros que no tenemos una fe oscura.
No tenemos una fe que es mentirosa. No es una fe que está apegada a las cosas del mundo, sino que una fe que está anclada a la palabra de Dios. Entonces cambia por completo, amados hermanos, cambia por completo el diseño de nuestro pensamiento respecto de Dios, porque todavía muchos corremos a Dios solo en las aflicciones. Esa es parte de la ocasión a la prueba, ¿no? Corremos a Dios cuando queremos cosas materiales, pero cuando estamos bien, muchas veces caminamos para otros lados y nos alejamos de Dios. Amados, yo quisiera decirles que la bendición es buena para todos, pero como pastor yo he visto que la bendición desgraciadamente no es buena para todos. ¿Está conmigo? Porque a muchos que no están preparados, que no están anclados con el Señor, su bendición les sirve de maldición. No hay peor cosa que alejarse del camino del Señor. Yo no he conocido a nadie que me haya dicho, pastor, mire, o hermano Mario, mire, yo era cristiano, pero desde que ya no soy cristiano, viera qué bien me ha ido en la vida. No, puede que te haya ido bien en cosas materiales, pero después de conocer al Señor, amados hermanos, y retirarse de Él, es imposible que se acerquen a la felicidad. Y entonces, ¿cómo comienza esta vida? Porque no se trata que de repente alguien le dice, no hermano, mire, usted tiene que nacer de nuevo. Y entonces pareciera que usted tiene que concentrarse, cerrar los ojos, apuñar la cara. Hoy tengo que nacer de nuevo, hoy tengo que nacer de nuevo. Como que es algo que yo mismo voy a provocar. Levante la mano en la alabanza, hermano, para que puedan nacer de nuevo. Eso no funciona así. Yo quisiera que fuera, por favor, al Evangelio según San Juan, al capítulo 3. Oiga bien que estamos viendo esa vida en abundancia que Dios nos da. No se decepcione, porque no es que Dios no bendice materialmente, porque en verdad que sí lo hace. Pero amados hermanos, lo primero que viene es la bendición espiritual. Muchos hijos del diablo tienen todas las cosas materiales que quieren, alcanzan todo lo que se proponen, pero no conocen al Rey. Oiga esto, por favor. Esta es una historia de un personaje muy especial en Israel. Era parte, para muchos historiadores, era parte del Sanedrín, es decir, era parte del gobierno de Israel. Era un maestro en el pueblo de Israel. No era un maestro, era el maestro de Israel. Mire lo que dice, por favor. Había un hombre de los, ¿qué dice? Fariseos, amados. Los fariseos era la secta religiosa más radical en cuanto a cumplir la ley y apartarse de los demás. De hecho, fariseo quiere decir apartado. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjense que los judíos pensaban que ellos no necesitaban hacer nada más que ser judíos y estar circuncidados para ser salvos. Y por eso es que cuando el Señor Jesucristo los retaba, ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, a Abraham tenemos por padre, pensando que la salvación era por descendencia y por estar circuncidados. Y el Señor Jesucristo les mostró que nada de eso tenía que ser. Entonces dice, un principal entre los judíos, versículo 2. Oiga esto, por favor. Este vino a Jesús, ¿a qué horas? De noche. Oiga, ¿por qué habrá llegado de noche? Pienso yo que por dos razones. Número uno, para que el pueblo no creyera que el Sanedrín, del cual él era parte, estaba a favor de Jesucristo. Y supongo también que no quería que el Sanedrín se diera cuenta que él llegó a hablar con Jesús. Entonces dice, no era creyente, amados. Este vino a Jesús de noche. ¿Estamos ahí, por favor? Se apagaron. Mire, vamos a ver. Juan capítulo, aquí estamos, ¿verdad? No, estamos en Juan 3, así es. Estos muchachos me hacen salir en carrera. Entonces dice, oiga bien, por favor. Entonces vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Oiga bien, dijo, sabemos. Y ¿es algo singular o es plural? O sea que un grupo de fariseos habían visto algo diferente en Jesús. Entonces dice,
sabemos que has venido de Dios como maestro. Mire esto, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, ¿sí qué? Si no está Dios con él. ¿Qué los había llevado al Señor Jesucristo? No la palabra, los milagros. Mucha gente cree en los milagros, mas no ha creído en el Señor de los milagros. El ver un milagro, el recibir un milagro no es garantía de que usted es salvo, amados hermanos. ¿Dios sigue haciendo milagros? Por supuesto que sí. Yo he visto milagros, he recibido milagros, he orado y Dios en su gracia y en su misericordia ha hecho milagros. Pero también he visto gente y he orado por personas que han recibido milagros, que ahora están lejísimos del Evangelio, solo recibieron su milagro y salieron corriendo. Pues entonces dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cómo se siente un pastor, verdad? Pastor, mire qué buena palabra nos dio. Amén, gloria a Dios, hermano. Sí, yo sé. Y uno comienza a caminar, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo no le interesaban los halagos, mucho menos de Nicodemo. Y el Señor, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Esa es una forma de asegurar que lo que iba a decir era la verdad. Que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice ahí? No puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Nicodemo era un religioso, era de los principales religiosos. Él estaba seguro que estaba caminando con Dios y de repente le dicen, si tú no naces de nuevo, tú jamás podrás ver el reino de Dios. Nicodemo se acercó para saber si Jesús era el Mesías que había de venir, no para ser descalificado. Cuando le dijo, tú eres maestro, él se estaba poniendo en el mismo lugar, tú eres como yo. En otras palabras, no reconocía a Jesucristo, no reconocía el señorío del Señor Jesucristo. Y entonces dice, Jesús le respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A qué hora le preguntó esto Nicodemo? Nicodemo vino y le echó flores, ¿o no? Tú eres un maestro, reconozco que Dios está contigo, pero Dios sabía que había un pelo de duda en el corazón de Nicodemo. Y Dios contestó no a las palabras que Nicodemo estaba diciendo, sino que Dios contestó a la duda que quizás había en el corazón de Nicodemo. Ninguno, dice. Versículo 3, regresemos por favor al 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo, la traducción correcta es el que no naciere de arriba, no puede ver el reino de Dios, versículo 4. Y entonces Nicodemo entendió lo que le estaban diciendo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo sabía a lo que el Señor se refería, pero Nicodemo le contestó en el mismo sentido que Dios le había dicho. Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere, dos elementos, número 1, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Algunas personas dicen que el agua y el Espíritu se refiere al nuevo nacimiento, al bautismo, etcétera, etcétera. Pero no se refería a eso y Nicodemo sabía a lo que el Señor se refería. Quisiera que buscaran conmigo, luego vamos a regresar a Juan. Busquemos por favor Ezequiel capítulo 36. Porque recuerde que estamos hablando de la vida que Dios nos da, la vida espiritual. Pero ¿cómo ingresar a esa vida? No, el Señor dice que no es del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios que tiene misericordia. No es que usted quiere, es que Dios le da la vida. Ezequiel, estamos por favor, Ezequiel capítulo 36, versículo 24 en adelante. Oiga esto, y a esto se refería Jesús, y Nicodemo sabía que era conocedor de la ley, que a esto se refería. Dice, yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros, ¿qué dice? Agua limpia.
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. En otras palabras, el Señor estaba diciendo, si tu pecado no es limpiado, oiga esto, aunque a él hubiese presentado todos los sacrificios, hubiese sido un cumplidor de la ley externamente, el Señor le dijo, si tus pecados no son limpiados, tú no vas a poder entrar en el reino de Dios. Y oiga lo dice, y oiga lo que sigue diciendo. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Os daré, oiga esto, un corazón como nuevo. Y aquí va, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré, ¿qué dice ahí? Corazón de carne, versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Nicodemo sabía que a eso se refería. La mano de Dios sobre mí, que mis pecados sean limpiados, y que Dios me dé de su espíritu. Ese, amados hermanos, es el nuevo nacimiento. No es algo que yo deseo hacer. Es algo que Dios hace sobre mí. Cuando yo nazco de nuevo, oiga bien por favor, cuando yo nazco de nuevo, reconozco mi pecado. Entienda eso. Me quiero dar a entender, mejor dicho. Cuando nosotros, antes de conocer a Jesús, ¿cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados. ¿Cuánto puede ayudar un muerto? Nada, de contrapeso tal vez, ¿verdad? Pero nada más, nada más. ¿Cómo puede responder un muerto? ¿Cómo puede activarse un muerto? Entonces estábamos como muertos, ¿verdad? Y entonces Dios nos da, ¿qué es lo primero que Dios nos da? Para que podamos responder, ¿qué Dios nos da? ¿Qué es lo que Dios nos da? Vida, vida espiritual. Cuando usted tiene vida espiritual, usted ya se puede comunicar con Dios y usted puede verse a sí mismo tal como usted es. Si usted no nace de nuevo, usted no puede saber quién es. Mire, amados hermanos, el hombre sin Dios, el hombre sin nacer de nuevo, está sometido en tal ignorancia que ni siquiera, como les decía el viernes, no sabe que no sabe. Y ese es un problema. Una cosa es decir, no, yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Que de repente, pastor, mire, tengo muy largo el pelo, se lo voy a cortar. Y no sabe que no sabe cortar el pelo. Y vengo yo de, va, pues córtemelo. Dios mío, me voy a tener que rapar al final, ¿no? Porque el hermano no sabía que no sabía. Y entonces el hombre sin Dios no sabe siquiera, oiga, no sabe siquiera que no puede llegar a Dios. Y es Dios que tiene que llegar a nosotros. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: nadie puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y mire cuánta gente llegaba a Jesús, pero no creía verdaderamente en Jesús. Entonces, nace de nuevo, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, amados hermanos, y entonces a partir de allí yo soy salvo. No, pastor, pero es que yo he tenido fe. ¿Sabía usted que la fe es un don? ¿Está conmigo? Es un don. ¿Y don qué quiere decir? Regalo. ¿Y entonces qué parte tengo yo en mi salvación? Si mi fe es un regalo, fe para ser salvo es un regalo. Si Él me ha hecho nacer de nuevo, Él provocó en mí el arrepentimiento. Cuando eso sucede, yo puedo comunicarme con Dios. Mientras tanto, no. ¿Se acuerda usted? Algunos muchachos no tienen ni idea de lo que voy a hablar, pero antes habían unos radios que tenían diferentes, ¿cómo se llama? Bandas, que AM, que FM, y había otra que era de onda corta, ¿verdad? Usted oía radios de la China y de no sé dónde. No sé si alguno de ustedes lo hizo. Ahora pues ya son adefesios, ¿verdad? Porque con el internet usted se puede comunicar con el mundo entero. Pero si su radio, oiga bien, si su radio no tenía, ¿cómo se llama? Cualquiera de estas bandas, si usted no tenía FM, usted no podía escuchar lo que casi todos estaban escuchando. Por más que usted buscara en el dial, no lo podía hacer porque necesitaba tener la misma banda. Mientras usted no ha nacido de nuevo, óigame bien, por favor, usted no se puede comunicar con Dios. No hay manera, porque el pecado está delante de mí. Y cuando yo llego a Dios, mi pecado llegó primero. Y Dios es ¿qué? 3 veces. Santo.
Dios es santo, santo, santo. ¿Y sabía usted que el atributo de santidad de Dios es el que más Dios quiere que usted reconozca? Es el único que se repite. Y se repite para acentuarlo. Si usted se tiene que acordar de un atributo de Dios, acuérdese de uno y le aseguro con que usted se recuerde, ese le va a ser suficiente para que usted se porte correctamente. Dios es santo y yo soy su hijo. Si usted se acuerda de ese solo, usted va a pensar muy bien lo que hace. Porque usted viene de un Dios santo que le ha dado la vida. Le dio la vida biológica, pero también le da la vida espiritual, la cual no todos tienen. Y por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo que si no nacía de nuevo, ¿qué le dijo? No puede ver el reino de Dios. No hay manera, mi querido hermano. Esa vida eterna que dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿de qué manera? En abundancia, se refiere a la vida eterna que viene de Dios, la vida de Dios para mí. Ay, pastor, yo estaba entusiasmado porque le quería pedir al Señor que me sacara la lotería. Ay, hermano, usted puede pedirle a Dios lo que usted quiera. Que se lo dé es otra cosa. Pero ¿sabe qué? Ahí hay un remedio, la Biblia pone un remedio, porque usted pide lo que quiera, pero el Espíritu Santo, si usted ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo, dice la Biblia que ¿qué podemos pedir? ¿Cómo podemos pedir? No lo sabemos. ¿Cuál es la mejor manera de pedir? No lo sabemos. Pero el Espíritu, oiga bien, el Espíritu intercede por nosotros. Es decir, usted está pidiendo, Señor, dame un carro nuevo. Y el Espíritu Santo dice, no, arréglale el que tiene. Hasta que aprenda a cuidar a ese viejito, va a poder tener un carro nuevo. Y entonces la oración llega perfecta a Dios y nos manda a arreglar el carro viejito. Y cuando nosotros atesoramos el carro viejito, Dios nos manda poco a poco el carro nuevo. El Espíritu Santo le da vuelta a la oración de manera correcta, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, para entrar a esa vida en abundancia, para esa vida victoriosa, usted necesita haber nacido de nuevo. Y mire, amados, no es algo que podamos hacer. Nicodemo se ha de haber sentido, y yo he estudiado tanto, y yo dedico tanto, y yo diezmo de todo, y yo ayuno 2 veces por semana, y toda mi vida he hecho eso. Pues Dios le dijo, pues tienes que volver a comenzar. Tienes que desecharlo todo eso. El apóstol Pablo era también fariseo. Y entonces Pablo en Filipenses, él habla, digamos así, de su hoja de vida. ¿Verdad? Dice que él fue circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, es decir, de madre hebrea y de padre hebreo. Entonces dice que él era fariseo, es decir, maestro de fariseos. Y todos lo veían a él como irreprensible. ¿Quién quiere renunciar a eso, a una fama así? Pero ¿qué dice Pablo? Todo eso lo he tenido por basura. Y fíjense que la palabra correcta, la palabra que escribió es excremento. Por alcanzar a Cristo, por alcanzar esa vida eterna. A Nicodemo le dijo, tienes que volver a comenzar. Y Nicodemo dijo, no. A Pablo no le dio mucha oportunidad, ¿verdad? Sino que se le fue encima. Yo necesito que hoy tú cambies. Y lo tiró al suelo. Y cuando Pablo se levantó del suelo, dijo, ¿quién eres, Señor? Y la vida de Pablo cambió. Y él comenzó a saborear la vida en abundancia. Perdió todas las riquezas que Pablo tenía. Pablo era un hombre rico. Y perdió todo por Cristo. Pablo era miembro del Sanedrín. Y para ser miembro del Sanedrín, Pablo estaba casado. No, ni un soltero había en el Sanedrín. Busque usted en la Escritura a la esposa de Pablo. ¿No aparece? ¿Por qué? Porque yo me imagino a la esposa. ¿Cómo crees, Pablo? Mira qué van a decir mis amigos. ¿Qué van a decir de nosotros después que tú eres el maestro? Perseguías a la iglesia y hoy eres parte de la iglesia. Yo no te sigo, Pablo. Y Pablo se fue solo. Por eso es que les dice, más le valdría quedarse como yo. Ahora, Dios tiene que hacernos nacer de nuevo.
Y cuando nosotros nacemos de nuevo, la Biblia dice que el Espíritu Santo es prácticamente el ejecutor de nuestra nueva vida. Pero Dios no nos deja sin orientación. Nos da algo que es sumamente necesario. Y que fíjense, amados hermanos, no es un menú. Pues es como cuando uno va al restaurante, ¿verdad? ¿Me permite el menú, por favor? ¿Me permite la carta? Que no sé qué. Y usted comienza, ¿verdad? No, esto no, y usted comienza a pedir lo que usted quiera, ¿verdad? Nunca le dice al mesero, ay, vea usted qué me trae. O usted va a pagar para que alguien le dé de comer lo que él quiere, ¿verdad que no? No. Y hasta le dice, y por favor, la carne la quiero well down y la quiero, y usted va. Y espera que le lleven. La otra vez fuimos con mis hijos, no, hombre, qué chiste. Va, se sienta y allá en medio hay una hoguera, le traen la carne y uno se pone a asar allí para esa gracia. Me voy a la casa a asarla y poniendo los pedacitos y esperando que tenga que comerme el pedacito. No, hombre, pero de gustos. Para eso son los colores, ¿no? Pero este segundo elemento, oiga bien, este segundo elemento no es un menú. No es opcional. No es para que usted diga esto sí, esto no, como hace la iglesia de hoy. Quisiera que fuera conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, por favor. Y eso, amados hermanos, es un elemento que tiene que estar sí o sí en la vida de aquellos que hemos nacido de nuevo, en la vida de aquellos que queremos tener y aprovechar toda esa vida en abundancia que Dios nos da. Amado pastor, pero entonces, ¿y las cosas materiales que yo necesito? Trabaje, brother. Pero es que no gano lo suficiente. Ok, estudie algo. Prepárese, váyase para el college, aprenda un oficio, aprenda a hacer cosas por las cuales la gente le va a pagar a usted. Digo yo, ¿por qué a usted que gana 24, 25 dólares la hora, por qué a alguien le tiene que pagar 90 dólares la hora? ¿Porque le caigo bien? No, hermano, no. Tiene que haber algo en usted, tienen que haber capacidades porque la gente nos paga por lo que sabemos hacer, ¿sí o no? Entonces, averigüe quiénes ganan 90 dólares la hora. Averigüe qué hay que hacer para tener todas esas cualidades, para tener todos esos conocimientos y apréndalos. Esfuércese, que con Dios le va a derramar a usted que se prepara todo lo que usted necesite, amados. Mire, las oportunidades están para todos. Diga conmigo, las oportunidades están para todos los que estén listos para ellas. ¿Te comprende eso? Pero es que había que estudiar y usted tuvo 5 años y nunca estudió. Se le presentó la oportunidad. Solo necesitas el título. No, es que ya no terminé. Ok. Anda a estudiar y terminarlo y ahí después hablamos. Si usted quiere dinero, brother, no me esté poniendo en la ofrenda dinero pensando que usted se va a hacer rico por eso. No se lo va a devolver, porque hay que pagar los compromisos de la iglesia. Pero eso es un engaño. ¿Está conmigo? Es un engaño que usted se va a hacer rico por traer dinero a la iglesia. Amados, hay gente que ayuda a personas discapacitadas, hace un montón de obras y Dios los bendice, sí, por lo que hacen. Pero usted no viene a la iglesia con interés, usted viene a la iglesia con gratitud. Si Dios pone en su corazón dar algo, délo con gozo, con alegría, sabiendo, mire, Dios no se queda con nada. Pero no, por favor, yo no puedo engañarlo a usted pensando que porque pone algo en la ofrenda, Dios está obligado a bendecirlo a usted. Solo Dios bendice su obediencia, pero no su interés. ¿Se comprende eso? Les voy a dar un espacio. ¿Alguna pregunta? ¿Y por qué no ofrenda, pues? Ahora, vea por favor el texto. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? Ahí está. Oiga esto, y este elemento tiene que estar en ustedes, una herramienta que Dios le ha dejado. Y no es ¿qué les dije que no era? Tú estás aquí, chico, ¿o no? No es un menú, ¿sí? Para que usted seleccione qué cosas quiere, qué cosas puede creer o qué cosas no. Dice la Escritura, dice el versículo 16. La primera palabra, ¿cuál es? Toda.
De Génesis a Apocalipsis. Y entienda que cuando eso se escribió, se refería al Antiguo Testamento, porque el Nuevo estaba siendo escrito, se estaba escribiendo. Entonces dice, toda la Escritura es ¿qué? Es exhalada por Dios. Dios se la dio a hombres y los capacitó. Dios se los reveló. ¿Sí? Dios le reveló su palabra. La revelación, inspiración e iluminación. La revelación es Dios quita lo que estaba en oscuro, se lo da a conocer. La inspiración es para que el que recibió la revelación pueda escribir, oiga esto, pueda escribir aún con sus palabras, pero el perfecto mensaje de Dios. Y la iluminación es lo que Dios nos da a nosotros para que podamos ver la palabra y la podamos entender en el perfecto mensaje de Dios. ¿Se comprenden esas tres cosas? ¿Ah? Revelación, inspiración e iluminación. ¿Qué utilizamos nosotros? La iluminación. ¿Hay alabanza? No, esta alabanza es inspirada. No, hermano. No tiene la misma calidad inspirada que la palabra. Pero sigamos, ese es otro punto. Toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, ¿qué es toda la Escritura? Útil. Útil. Diga conmigo útil. Útil. ¿A cuántos nos han dicho alguna vez? Sí, sos inútil. ¿Ah? Alguna vez me lo dijeron y en varias ocasiones, hermano. Pero menos mal que no me creí eso. ¿Ah? Entonces, pero la palabra de Dios es útil para, oiga esto, enseñar. ¿Quién necesita aprender de Dios? Ahí está la palabra, hermano. Yo intento enseñarle, pero si usted se quiere quedar con el poquito que yo le enseño todos los domingos, usted se va a morir de hambre espiritual, amados. Yo solo les tiro una pregunta. ¿Quiénes de ustedes, por su propia iniciativa, esta semana en su casa han agarrado la Biblia y la han leído, no por cualquier otra cosa, sino que porque usted quiso leerla? Si no lo ha hecho, usted está en problemas. Oiga, usted está, ¿cómo? ¿Cómo está usted? Me gusta que lo acepten, mire. Tenemos que ir a la palabra. Entonces dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Útil para, segundo, redarguir. ¿Ah? Amados, redarguir es contraargumentar. Usted tiene sus propias teorías. Vaya con Dios, lea la palabra, expóngasela a Dios y Dios va a tomar sus pensamientos a través de la palabra y a través del Espíritu Santo y le va a enseñar a usted. Y entonces dice, a redarguir. Oiga esto, a corregir. ¿Cuántos defectos tenemos nosotros? Fíjense que el capítulo 1 de Proverbios dice que la sabiduría se pone en las calles y dice a cualquier simple, ven acá. Y más adelante dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, yo me reiré de vuestra calamidad. Cuando venga sobre ti lo que teméis, me buscaréis y no me hallaréis. ¿Por qué? Porque esta herramienta la hemos hecho a un lado. Y la Escritura es lo que nos ayuda a ser las personas que nosotros queremos, que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Usted aprende a ser un buen hijo de Dios en la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra en la vida del creyente, sí, pero el Espíritu Santo no obra sin la palabra. El Espíritu Santo ha venido a hacer lo que el Señor Jesucristo le mandó a hacer. Y por eso es que es con la palabra y no sin la palabra. Usted puede desarrollar el ministerio que usted quiera, pero si usted se ha alejado de la palabra de Dios, no solo, digamos, si usted es maestro y solo lee la Biblia para enseñarle a los niños, usted está perdido, mi hermano. Y pobrecitos los niños, vamos a orar más. Usted tiene que enriquecerse usted, utilizar esto que es útil para usted. Y entonces dice, para instruir en justicia, versículo 17, oiga esto por favor, ya casi terminamos. Dice, a fin, oiga esto, la palabra, a fin de que el hombre de Dios, hombre y mujeres de Dios, levante la mano. Levante la mano a los hombres y mujeres de Dios. Lo otro no el diablo, ¿no?
Es que mire, el Señor Jesucristo se enfrentó con un grupo, ¿verdad? Y lo estaban criticando y les dijo al Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. A los fariseos. Entonces dice: a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. Perfecto no es sin error, es completo. Lo que a usted le hace falta, la palabra de Dios se lo quiere enseñar. Y el Espíritu Santo hace que eso pegue en nuestro corazón. Y entonces, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, oiga, mire esa palabra, enteramente, es decir, completito, de tal manera completo que está preparado ¿para qué? Toda buena obra. Amado hermano, mire, cuando Dios nos llama, nos hace nacer de nuevo, pero no oramos, no leemos la Biblia, no nos congregamos. Y usted dice que usted es creyente, pero no le interesa lo que Dios dice. No viene a la iglesia y parece que no ha pasado nada, un domingo. Y Dios tuvo una palabra para usted y usted no estaba aquí. Tiempos en su casa, usted leyendo la Biblia, Dios quiere enseñarle algo y usted no estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Dios quería prepararle para todos los problemas que vienen, pero no te va a preparar con un hombre, te va a preparar con su palabra y con el Espíritu Santo. Un hombre puede ser instrumento para que a través de la palabra y a través del Espíritu Santo tú estés preparado para toda buena obra. Dios quiere que esa vida en abundancia realmente, oiga, valga la redundancia, abunde en usted. Y usted la aprecie, y usted la viva, y crezca en esa vida de abundancia, para que cuando vengan los problemas, puede pasar muchas cosas, pero su mente jamás piensa, oiga, su mente jamás piensa, no, yo en el Evangelio no puedo seguir. Ay, la vida en el Evangelio es dura, dura, dura. Sí, sí se vive en la carne. Mire, qué tristeza es cuando los hermanos se me acercan, ¿verdad? Para que yo haga el servicio en el Señor más carnal que espiritual. ¿Y cree usted que podemos, pastor? ¿Y qué estamos alimentando? ¿El espíritu o la carne? ¿Qué? Mire, en mis años de ser pastor, nunca se me ha acercado a alguien a decirme: pastor, ¿cómo hago para ser más santo? Pastor, ayúdeme que yo quiero ser más obediente. Pastor, yo quiero ser mejor creyente. ¿Cómo puedo hacer? No. Pastor, ¿y usted cree que hoy tengo mi voladito por allá? ¿Y cree usted que si ora por mí? Sí, llévatelo, Señor. Amados hermanos, mire, la vida en el Señor es tan hermosa. Y se puede crecer tanto. Y se puede comprender. Mire, yo recuerdo cuando conocí a muchos cristianos y yo quería aprender de ellos y me junté con ellos. Y al juntarme con ellos me vi que tenían una vida tan desastrosa. No es que mi vida fuera, qué bonita vida. No, pero ellos eran totalmente diferentes a lo que pregonaban. Yo recuerdo que un día le dije: Señor, no quiero más de eso, Señor. Y me arrodillé y le dije: Señor, solo ayúdame a entender tu palabra. Solo ayúdame a entender tu palabra. Amados hermanos, desde el siguiente día, oiga lo que le voy a decir y delante del Señor estoy. Desde el siguiente día la Biblia se abrió para mí. Y pude comprender cosas que antes no entendía. La Biblia dice que el único requisito para poder entender y para poder saber si algo que te están enseñando es de Dios o no, es que tú quieras ponerlo en práctica. La vida en abundancia está así, hermanos. Pero no hay otra fórmula. Es a través del Espíritu Santo. Es a través de tu crecimiento espiritual, después de haber nacido de nuevo y de tú decidir entregar tu vida al Señor. No hay cosa más hermosa, póngase en pie, iglesia. No hay cosa más hermosa, oiga bien, que tus propios hijos den testimonio: papá, mira, yo he estado a punto de equivocarme, yo he estado a punto de hacer esto, yo he estado a punto de hacer lo otro, pero cuando nos acordamos de tú y de mi mamá, que a pesar de todo lo que les ha pasado,
siguen caminando en la obra, van para la iglesia, a pesar de esto, a pesar de lo otro, allí van, hay algo que no ha variado. Han seguido caminando en la obra del Señor, porque nosotros somos buenos. No, hermano, yo estoy bien lejos, así como decía el pastor Junior ahora, pastor general, ni un pastor bueno hay, es cierto, pero la presencia de Dios en nosotros, cuando usted se lo permite, lo prepara a usted para toda buena obra. ¿Cómo yo, amados? ¿Cómo yo siquiera podía pensar que un día iba a estar delante de personas tan distinguidas como usted, enseñándoles la palabra? ¿Cómo? Yo podía enseñarles a tomar, les podía enseñar malas palabras, les podía enseñar cómo hacer movidas, como era abogado, ¿no? Pero nunca pensé que un día a esta persona que estaba tan torcida en su vida, Dios lo iba a nacer de nuevo y lo iba a poner a enseñar lo que era imposible que yo pudiese enseñar. Iglesia, la vida en abundancia está así. Usted no tiene que hacer cosas de otro mundo, no tiene que ponerse 40 días en ayuno y oración. Pasen los muchachos de la alabanza, por favor. Sino que solo tiene que rendirse al Señor. Mire, hermano, el efecto de la vida en el Señor es una sola. Además de ser salvo, el efecto de una persona nacida de nuevo es la obediencia. ¿Es la qué? Obediencia. Si alguien dice que es creyente y no es obediente, pues a las pruebas me remito, ¿no? Si alguien dice que es lo que sea, pero no hace la voluntad de Dios, no busca la palabra, no ama a Dios. ¿Sabe qué dijo Pablo del que no ame a Dios? ¿Alguien se recuerda? Quien no ame al Señor Jesús, ¿qué dijo? Aquí no vamos a estar hasta que alguien me diga. Sea anatema. Quien no ame al Señor Jesús, sea anatema. Se lo voy a traducir. Quien no ame a Jesús, sea maldito. ¿Sabe por qué? Porque aún no ha nacido de nuevo. Aún no ha sido rescatado y está bajo maldición. Esta noche, mis queridos hermanos, yo no sé cómo está su relación con Dios. Espero que se encienda y espero que usted busque al Señor y crezca en el conocimiento del Señor. Pero esa vida en abundancia, iglesia, sí redunda al final en cosas materiales y Dios nos apoya y Dios nos sana, etc. Pero la riqueza de la vida en el Señor es la vida eterna, es el cielo, son las promesas, el saber que Dios está conmigo a pesar de mí, a pesar de quien he sido, a pesar de lo que no he cambiado. Dios cumple su palabra y está siempre conmigo. Vamos a cantar con nuestros hermanos y luego vamos a orar. Tu gracia me visitó, Sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche.
y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.